Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Thinkers, el episodio número 5. Nos encontramos aquí con Sergio, que justamente es un amigo mío. Gracias por De venir, muchos Sergio. años, y gracias. Gracias por Sí, tu invitación, Aranza. no, hombre, un gusto tenerte por acá en este espacio, Gracias. que es un espacio que siempre lo vinculo como a un espacio de exploración, el poder conocer como mentes como la tuya y que nos puedas platicar un poco más de ti, ¿no? Desde el ámbito profesional, pero también qué es lo que te motiva en tu día a día para hacer todo lo que haces, porque justamente sé que te dedicas a varias cosas y cosas muy importantes para México, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, Gracias por la invitación, Aranza. Pues yo empezaré hablando de lo que es mi pasión, ¿no? Mi pasión desde hace muchos años, yo por lo menos 35 años, es la evaluación social de proyectos. ujú, ¿Por qué? La evaluación social de proyectos significa que cuando hacemos un proyecto, generalmente los ingenieros están pensando en sus, digamos, vamos a poner el caso de una escuela, ujú, ¿no? El ingeniero, ante un problema de educación, lo resuelve construyendo escuelas. ujú, Un médico a lo mejor haciendo análisis clínicos. Un psicólogo a lo mejor lo relaciona con con un problema educativo de formación. ujú, En cambio, el evaluador de proyectos, que junta una serie de disciplinas, junta una serie de disciplinas de ingeniería, de finanzas, de temas sociales, el evaluador de proyectos analiza toda esta información ujú, y le da un sentido práctico a un proyecto. Digamos, en el caso de digamos, si ponemos el caso de ujú, una planta de tratamiento de aguas, generalmente nosotros vamos a enfocarnos por el lado de la sanidad de la población. Vamos a hablar de aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba, pensamos en toda la población que antes de llegar a esa planta, los drenajes, toda la parte de arriba, pues son las personas que tienen alguna afectación por la falta de drenaje, porque no tienen los suficientes elementos para el desagüe natural de las aguas de los servicios que tienen en su casa. Aguas abajo significa todas las personas que están afectadas. Si no hubiera una planta de tratamiento, aguas abajo, vamos a tener toda una población afectada por olores, por agua contaminada, por residuos de basura. Entonces, el evaluador de proyectos se sitúa en la parte del medio, mm, donde dice, a ver, ¿qué sucede arriba y qué sucede abajo? Y en función a eso, te hace toda una dinámica para conocer los beneficios, los costos en los que incurre un proyecto. ok, Beneficios sociales, beneficios económicos, beneficios y costos sociales y económicos. ok, eso se engloba todo, ¿no? Sí, buscamos que englobe todo, ¿no? Son bien vistas las observaciones de los arquitectos, de los ingenieros, de los médicos, de los psicólogos, para efecto de sumarle a un proyecto. Los economistas, sobre todo, que es la mayor participación. Sergio, a lo largo de más de 37 años de trayectoria, ¿cuál dirías que ha sido el proyecto más desafiante que has tenido y que has aprendido de él? Yo creo que cada proyecto, en los 37 años he tenido diferentes tipos de proyectos, desde estudios de mercado, evaluación de proyectos, como también en algunos casos meterme a temas de ingeniería. El tema más, el tema que más me ha afrontado es recientemente el aeropuerto de Los Cabos, donde en este caso me tocaba hacer la parte el más desafiante que ha sido, porque cada momento tiene su desafío. O Ujú, sea, no puedo decir que el desafío sea uno solo a lo largo de la vida. Yo ujú, creo que a lo largo de la vida tienes diferentes desafíos y es como ensayo y error, ¿no? O sea, serpientes y escaleras, digamos, sí, o un videojuego, donde una vez que pasas esa etapa, estás sumando lo que tenías anterior y vas sumando otras cosas. Pero el proyecto más desafiante para mí últimamente, como te comento, es el aeropuerto de Los Cabos, donde me tocaba hacer el levantamiento escáner de todo un inmueble. En realidad, ese era un proyecto bastante complejo porque tendría que mezclarse también con los equipos BIM, mm, en el caso ya de las ingenierías y las diversas disciplinas de la arquitectura. Y ese trabajo, que era un trabajo impresionante, con cerca de 50 personas o más, yo creo, entre los que estaban en gabinete con los que estaban en campo, sí fue tremendamente desafiante y lo sigue siendo digamos, como una lección aprendida. Yo lo veo como una lección aprendida
que para todos los que participamos en ese proyecto nos da lecciones pues, en diferentes áreas, ¿no? En el área de Project Manager, en el área de las ingenierías, en el área de la precisión, en el área de la administración de un proyecto. O sea, es ponerse de acuerdo. Lo más importante, yo creo que en un proyecto, es que fluya la comunicación y que esa comunicación sea adecuada Sí, para claro. enfocarte a un resultado Sí. correcto. Sí, un objetivo de proyecto, ¿no? O sea, al final del día que ya existe en planos, pero ahora como en obra o como ya en, porque o están haciendo el proyecto ejecutivo. Eh, Tienes que construir desde cero, basándote en los conocimientos de todo el grupo. Ujú, Entonces, yo vería que los planos sí te resuelven la visión, ujú, pero la ejecución es donde te encuentras con algo que a lo mejor no estabas considerando, ¿no? claro, Pero en fin, digo, es parte de cualquier disciplina. Yo creo que un médico en su cirugía, no sé, un aviador en su plan de vuelo, siempre se van a encontrar con retos, ¿no? claro. Sí, ya del día a día, ¿no? Así es, Oye, Sergio, ¿y tú has trabajado tanto en el sector público como en el privado? así es. ¿Qué diferencias y aprendizajes nos puedes platicar que encuentras entre estos dos mundos? Bueno, digamos que unos trabajan a cámara lenta y otros trabajan a cámara rápida. Esa podría ser la diferencia más importante. Eh, no sé si justificarlo o no, porque el sector público pues, se basa en normas, se basa en leyes, se basa en reglamentos, se basa en disposiciones diversas, y el sector privado, pues finalmente en ese marco que tiene, ese marco normativo, tiene que buscar la forma más de sacar algún provecho de ello, ¿no? Se- Claro. el privado siempre busca un resultado económico. Dicen que somos, como seres humanos, somos evaluadores, maximizadores y Ujú. busquillas. Entonces, ese es digamos, la esencia del empresario, ¿no? Desde el pequeño empresario que hace una torta hasta el gran empresario que hace proyectos enormes, ¿no? Claro, claro, claro. En proyectos de gran escala como la expansión del metro que estuviste o las plantas de tratamiento de aguas, ¿qué papel juega la planeación estratégica para poder garantizar el éxito de ese macroproyecto? Definitivamente la planeación estratégica tiene que formar parte desde los inicios del proyecto. Ujú, La planeación estratégica no es más que la visión de conjunto de todos los objetivos que quieres lograr. Y una vez que tengan los objetivos perfectamente planeados, entonces sí ya vas a tener un plan estratégico y sobre ese plan estratégico ya puedes desarrollar pues toda la planeación, ¿no? O sea, es la base y es también la base del seguimiento. claro. Yo había escuchado a un profesor cuando estudiaba yo en la escuela que me decía que el mismo tiempo que te toma construir es el mismo tiempo que tienes que planear el proyecto, Sí, ¿no? Y que definitivamente. muchas veces en México no nos, o sea, queremos ejecutar y hacer lo que quede y Sí, no claro. existe un previo una planeación tan profunda, ¿no? Como debería de ser. El mexicano es aventado como no tienes idea. Cuando oye un tema, ya quiere aventarse a ejecutarlo, ¿no? Sí, Digamos que es nuestra esencia latinoamericana, sí, si tú gustas. Del anglosajón es claro. más de planeación de que Sí, solo un hace esa algo hasta medida, que ya tienes la precisión de lo que va a hacer. claro. Esos dos mundos, yo creo que nos podemos encontrar con que esos dos mundos, tenemos que encontrar la cuadratura de esos dos mundos para saber en qué momento empezar con la planeación y en qué momento también está empezando la ejecución. Sí. Te pongo un caso. En alguna ocasión escuché de un grupo de ingenieros de una empresa automotriz en Canadá, donde tenían grandes problemas para resolver. Ujú. Y esos grandes problemas, pues generalmente se iban a los plenos, iban A los golpes. a todos los libros, a todo lo que se te ocurra consultar, pero tenían en su equipo un mexicano. Entonces, resulta que le presentaron el caso al mexicano y pues lo primero que hizo fue pararse en medio del problema, ver de qué se trataba y resolverlo en 15 minutos, ¿no? Ujú. Cuando que había un equipo atrás de otras personas que Sí, pues no, somos estaban accionadores. bloqueados para eso, estaban bloqueados para ejecutar algo sin una planeación. Entonces, yo siento que la idea es tener eso, lo mejor de esos mundos, de esos Claro. dos mundos. Tampoco aventarte sin pensarlo, ¿no? No, por supuesto que no. Pero también hay una cosa, la planeación dinámica. La planeación dinámica es que
partes de una muy buena idea, partes de un buen proyecto, y a partir de ese proyecto y esa buena idea, entonces vas haciendo una planeación dinámica, ajuste, error, pero dentro de un marco de trabajo. Mm, Ujú, eso está súper. sí, Oye, y con tu experiencia, yéndonos ya como al ámbito más financiero, sí, tu experiencia de análisis financiero y costo-beneficio, ¿cómo equilibras la viabilidad económica de un proyecto, ok. macroproyecto, con el impacto social? Bueno, hay tres cosas que debemos de tener en cuenta. Si ahorita tú y yo, Aranza, nos paramos en una agencia automotriz Ujú. y resulta que el vendedor es economista, le podemos preguntar, oye, qué bonito coche, no sé, el que se te ocurra, Sí. ¿qué precio tiene? Pues, nos va a dar su precio de lista, ¿no? Si nosotros le pedimos, al rato se nos olvida el tema, seguimos ilusionados con el vehículo, le preguntamos, ¿qué costo tiene? Pues él se va a parar en seco. Ujú, Si es una persona un economista que a lo mejor ujú, por aras de cosas del destino llegó a la agencia, entonces te va a decir, espérame, el costo podemos verlo de dos maneras. El costo enterrado del ujú, proyecto, el costo enterrado de este vehículo ujú, y el costo social de este vehículo. Entonces, ya, el sí, precio, sí, el costo sí. y el valor son tres cosas diferentes, pero lo usamos como algo cotidiano, ¿no? ¿Qué Mm, valor tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué costo tiene? sí. Cuando en realidad son tres conceptos diferentes. El precio significa el valor en ese momento de la transacción que se va a hacer. Entre Ujú, una persona y otra, sobre un precio, hace una transacción. sí, en ese momento. El valor es el valor que tú le vas a dar a ese vehículo, ¿no? El transportar a tu familia, el pasearte, el disfrutar con tus amigos, el salir a la carretera y abrir el quemacocos y sentirte muy bien. Ese es el valor. Y el costo significa que tienes costos, por un lado tienes costos ambientales, por otro lado tienes costos sociales, por otro lado tienes los costos originarios de la producción de ese vehículo. Ujú. Y Sí, la resulta que huella, ¿no? cuando te pones a analizar, digamos, si partimos de una línea, antes de que llegara ese vehículo a la agencia, pues ese vehículo pues, fue producido con ciertos materiales, todos ellos traen un costo social impresionante, dónde se hizo, cómo se hizo. Digamos, tienes un parteaguas. Antes de llegar ese vehículo a la agencia, tienes una serie de costos para la producción, una serie de costos sociales y unos costos de logística que se involucraron en ese vehículo. Entonces, cuando tú te pones a revisar todos esos costos, digamos, ya en un proyecto desde una visión socioeconómica, te das cuenta de que para producir ese vehículo, pues hubo una serie de materiales, a lo mejor 500 materiales diferentes, y cada uno de ellos de un origen diferente, un costo de traslado, un costo de alterar la naturaleza, en Ujú. muchos casos para efecto de que hubiera esos materiales, la transformación de esos materiales generaron también residuos, y esos residuos a lo mejor se almacenaron bien o se trataron bien o mal, no lo sabemos, pero ese es el costo que traes, digamos, acumulado del vehículo. Cuando ya tienes el vehículo Sí, enfrente, dices, qué bonito está precioso el color y todo eso, pero no sabes todo lo que hubo tras, todos los costos en los que se incurrió a lo largo ya, del vehículo, tanto claro. costos sociales, costos de materiales y costos financieros. Wow. Ahora, una vez que ya tienes el vehículo en tus manos, ya pagaste el precio por ese vehículo, Ajá. entonces a partir de ese momento ya tienes un valor del vehículo, Mm, un valor que para ti, para la agencia, pues es un número, ¿no? Vendió un sí, vehículo más. económico. Ya. Pero para ti ya tiene un valor, muchas cosas sentimentales, muchas veces tienes un valor emotivo con ese vehículo y a partir de ahí le das el beneficio de ese vehículo. Ok. Entonces, por eso, Es un tema de lo percepciones importante también. de que en la evaluación se tenga en cuenta tres cosas: el costo, el valor y el precio, ¿no? Mm, Y dentro de eso veamos realmente cuáles son los costos en los que se incurre un proyecto, los costos son abajo, y los beneficios que tiene ese proyecto. El neto de eso, en un horizonte de tiempo, te da una evaluación económica del proyecto. o Ujú. sea, considerando esos tres costos. Así es. Ahí Ya. está la parte financiera, ahí está la parte social, ahí está la parte ambiental, que tienes que involucrar otras disciplinas para que cada uno de ellos haga su aportación a la evaluación de ese proyecto. Qué interesante. Así es.
No, y a veces te quedas con la finta de que nada más es un tema económico, ¿no? Y ahora que Sí, no, involucra otras cosas, involucra se otras cosas, vuelve más definitivamente. complejo, pero también creo que más empático, ¿no? Para Así el es. entorno y a nivel social, etcétera, ¿no? Vivimos en una forma que nosotros aceptamos o así que los costos que nos trae la civilización, ¿no? Cuando que debemos hacer una revisión general, realmente, ¿qué tenemos atrás de costos de lo que estamos utilizando? Claro, Ujú. la huella de carbono, La huella, la famosa huella de carbono, por decirlo ya de una manera muy sencilla. pero es Ujú. más complejo. Así es. Me queda claro. Oye, y si no hubieras seguido el camino de la ingeniería, la consultoría, Ajá. etcétera, ¿en qué otro ámbito relacionado con la construcción en México te habría gustado aportar? Quizá en proyectos que buscan equilibrar el diseño urbano con la correcta distribución del capital y el cuidado del presupuesto, o en temas, te podría decir, de interiorismo. ¿Qué cosas son Te las que te te hubiera vas gustado? en la vida, digo, ya después de 37 años o más, trabajando y haciendo muchas cosas y cambiando muchas veces de faceta, te das cuenta de que te construyes por capas, ¿no? Tienes una edad y tienes una capa. En algún momento dado, yo me dediqué a los estudios de mercado, pues, una capa, ¿no? En otro tiempo fue funcionario público, pues tienes otra capa, en otro tiempo estudié ingeniería industrial, tienes otra capa, en otro tiempo tomas una serie de cursos, una serie de capas que te van construyendo a ti como persona. Cuando tú, todas esas capas que tienes, realmente empiezas a decantarlas, dices, realmente esto es lo que me gusta, realmente esto es lo que me llena y lo que sé donde yo puedo aportar algo, tanto a la generación que viene como a los demás. O sea, no podemos hablar de un pasado, pues yo creo que es un pasado progresivo el que tenemos, ¿no? Tenemos nuestro pasado y es progresivo. Nuestro pasado pues, continúa construyendo nuestro futuro. Súper. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor reto al distribuir el capital en proyectos dentro de México? Bueno, eh, tenemos, digamos, si nos vamos a cosas ya muy precisas, en cualquier proyecto de inversión, de lo que sea, desde una tamalería hasta un proyecto nuclear, pues traen costos fijos, costos indirectos, variables de utilidad, costos de financiamiento, una serie de componentes. Sí. Aquí lo importante es que el proyecto realmente tenga un objetivo claro Ujú. de beneficio a la sociedad y que ese objetivo claro lo puedas tú medir y valorar. Identificar, medir y valorar el beneficio de ese proyecto. Y si realmente Previo. a todos los interesados que tienes alrededor de un proyecto, porque podemos tener interesados de mucho tiempo, ¿no? Los políticos, los proveedores del recurso financiero, puedes tener las comunidades. Entonces, cuando identificas en una matriz, pues, digo, no te quiero hablar de metodologías, hay muchas, o sea, yo creo que si ahorita nos ponemos a buscar metodologías, hay muchas, ¿no? Pero identificar en una matriz a todos los interesados y saber realmente cuáles son sus necesidades y cómo tu proyecto lo va solucionando, creo que es una gran visión que debes de tener al respecto de Claro. cualquier proyecto. Sí, ¿cuáles son las decisiones estratégicas que mejor pueden resolver Lo dijiste más esa? bonito que yo. Pero es justo, creo que por ahí Sí, está increíble. Oye, Sergio, y para finalizar, me gustaría preguntarte algo que creo que puede ser muy bueno en el sentido, porque me gustaría saber qué es lo que tú piensas respecto a esto. Si pensamos en la Ciudad de México como una especie de utopía a construir, sí. ¿qué estrategias crees que serían clave para administrar los recursos y mantener un equilibrio entre el diseño, las medidas y el presupuesto? Uy, la Ciudad de México es un ente que tenemos 500 años o más yo creo que ya llegamos a 700 años como ciudad, donde ha habido diferentes visiones de ciudad, ¿no? Desde las mismas poblaciones que se asentaron originalmente Ujú. en la laguna, porque pues, estamos situados en una laguna, hasta las poblaciones durante el virreinato, los cambios que hubo con respecto al tema del agua, que es el tema más importante en la ciudad, yo creo Sí, que es el agua, totalmente. el agua. Entonces, no hemos podido conocer bien esta ciudad, no hemos podido identificar realmente cuál es su vocación,
Digo, sabemos que somos centralistas desde muchos años, desde los Sí, romanos somos centralistas, pasando por los virreinatos. Entonces, comentábamos con respecto a que la ciudad ha tenido diferentes visiones, desde los primeros pobladores del Valle de México hasta actualmente, pues hemos pasado por muchos regímenes de gobierno, hemos pasado por muchas visiones de lo que es una ciudad y todavía no encontramos, 700 años después, todavía no encontramos cómo disfrutar y cómo utilizar realmente como debe ser esta ciudad, porque esta ciudad es hermosa. Y finalmente, esta ciudad debe de considerarse dentro de un ciclo. Vamos a poner el ciclo del agua, ¿no? Ciclo del agua. No hemos sabido trabajar con él, con la ciudad como un ciclo del agua. El ciclo del transporte, tampoco hemos sabido utilizarlo. Todavía queremos trasladarnos en un vehículo por una ciudad 3 horas y cuando realmente no es necesario. Yo creo que el reformular las preguntas con respecto a las utopías para la ciudad, el reformular las preguntas te va a dar una visión diferente. Generalmente lo que estamos haciendo, resolviendo de bote pronto, es el cómo. ¿Cómo? Tuvimos tal cosa. ¿Cómo resolvemos esto? Cuando que nuestra pregunta debemos ser ¿qué hacer? sí. ¿Cuál es la ¿Y ciudad por qué ideal hacerlo para también? todos? Sí, yo creo que debe ser un cambio importante. Sí, No el pensar en el cómo. Desafortunadamente nuestros gobiernos todos han sido cortoplacistas. sí, La solución rápida, la solución más económicamente viable, supuestamente, pero son cortoplatistas. Entonces, no tenemos una visión de la ciudad a medio plazo, ni a largo plazo, y mucho menos una visión de una utopía de ciudad. ujú, Entonces, debemos de trabajar en esas grandes preguntas. ¿El qué y para qué? claro. Ujú. Uy, pues me encanta, Sergio. Te agradezco muchísimo haber Gracias a ti, Aranza, por venido en este invitarme. espacio. Y bueno, justamente invitarlos a todos que se metan más en este tema, que nos diste una probadita de todo lo que haces, pero seguramente esto se queda, se abre la pregunta para poder saber a mayor profundidad sobre, pues, uno, el tema del costo-beneficio, ¿no? Que ahorita nos Definitivamente hablabas de eso y que creo es, sería interesante que todo el mundo se involucrara, por lo menos en tener básicamente el concepto de evaluación costo-beneficio. Eso claro, sería interesante, ¿no? Porque sí me he tocado con muchas veces imposiciones. Tenemos grandes imposiciones de proyectos, cuando que en realidad no se evalúan de manera disciplinada, no se evalúan de manera científica. claro, Ujú. totalmente. Mucho que tenemos que aprender. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos por estar en este episodio. Gracias, Sergio. Y nos estamos viendo muy pronto para el siguiente episodio de este super podcast Thinkers. Thinkers. Thinkers.